Ok. Mm, Bueno, muy buenos días, chicos. Buenos días a todos. ¿Me escuchan? Ronald, buenos días. Cristian, Elkin, Andrés. Buenos Hola, días, profe. hola, Ronald. Buenos días, John Bolaños. Buenos Buenos días, días. Alexis. Daniel Rubio. Buenos días. Buenos días. Hola, buenos días. Bueno, estamos también con Juan Rosero, Kevin Nicolás y Kevin Ruiz. Buenos días. Bueno, chicos, hoy vamos ya a comenzar, siendo hoy 20 de abril del 2021, vamos a dar inicio a la temática del módulo Lenguaje de Programación 1, ¿sí? Que corresponde pues para los estudiantes de la Facultad de Ingeniería de Sistemas de la Corporación Universitaria Remington. Bueno, entonces, vamos a ya dar inicio por medio de una presentación. Vamos a compartir pantalla, voy a quitar cámara, ¿sí? Y voy a compartir pantalla pues para que ustedes puedan observar la presentación realizada en el Partner. A ver, vamos por acá. No comparte. Chicos, ¿visualizan pantalla todos o alguien tiene algún inconveniente? ¿Sí está ok? ¿Sí está mirando Sí. todos allá? Eso, perfecto. Yo sí, Bueno, profe. hagamos grande esto por acá. Lenguaje de programación 1. Como toda materia que la miramos ya en la parte de inducción, ¿sí? Vamos a conocer el propósito de esta materia, ¿sí? Dice que el propósito del lenguaje de programación 1 es dar una visión general de lo que es un lenguaje, sus pequeñas o grandes características, sus diferentes implementaciones y usos, ¿sí? Y su poderío en el mercado actual. ¿Por qué es importante el poderío en el mercado actual? Porque nosotros vamos a saber qué tipo de lenguaje de programación es el que nosotros necesitamos, ¿sí? Y si sabemos cuál es el poderío, vamos a saber sus características, sus precios, los alcances que yo tenga, ¿sí? Si este lenguaje de programación es flexible o no, si es de bajo o alto nivel, ¿sí? Eso es lo que nosotros tenemos que saber diferenciar al hablar cuando nos encontremos frente a diferentes tipos de lenguajes de programación, ¿sí? Una visión general. ¿Cuál sería su objetivo? ¿Sí? Ver un perfil profesional de los alcances de esta herramienta. Recuerden que los lenguajes de programación es un lenguaje que me va a ayudar a mí a poderme comunicar con quién, con la máquina. Es por eso que se determina un lenguaje de programación como una herramienta de ayuda para el ser humano. Él es el que él va a ser el intermediario, se podría decir, para que la máquina sepa interpretar lo que yo quiero darle a conocer. Es por eso que existen diferentes tipos de lenguajes de programación. Hay unos más complejos, ¿sí? Hay otros más fáciles, se podría decir. Hay otros que tienen una sintaxis o una gramática más allegada al conocimiento del ser humano en español, pero también pueden haber lenguajes de programación que vienen con una sintaxis polaca o norteamericana, ¿sí? Entonces,
vamos a manejar diferentes tipos. Para todo tipo de persona existe un lenguaje de programación. Lo importante es cómo nos sentimos nosotros, si nos sentimos cómodos, capaces de utilizar esta herramienta. ¿Listo? Aplicación. ¿Cómo vamos a aplicar este tipo de lenguajes? Existen estas herramientas, ¿sí? Vamos a aplicar promoviendo desarrollos de un usuario operativo, cumpliendo todas sus necesidades. Claro está que nosotros al utilizar esta herramienta que yo les estoy comentando, los lenguajes de programación, va a ser obviamente dirigida, ¿sí?, al cumplimiento de las necesidades del ser humano, ¿sí? Si usted quiere hacer un programa que va a solventar alguna necesidad suya, lo hace para usted. Pero la mayoría, ustedes a su alrededor, se van a encontrar frente al mundo y ante la sociedad con clientes de diferente tipo. Y si existe 5 o 1000 clientes, entonces van a haber 5 y 1000 necesidades, ¿sí? El desarrollo de un usuario operativo hace referencia a que nosotros coloquemos las características, objetivos y necesidades que necesite, se podría ser redundante, el usuario, que solicite el cliente. ¿Listo? Si yo cumplo esas expectativas, hago referencia a que independientemente del lenguaje de programación que yo esté utilizando, ¿sí?, yo cumpla la necesidad del cliente. Bueno, se van a encontrar ustedes a veces con el caso de que no van a tener la oportunidad, ¿sí?, de escoger su propio lenguaje de programación, ¿sí? Porque sería genial, como yo les decía en un comienzo, sería fenomenal si me toca hacer un trabajo desde cero, comenzar un trabajo desde cero. Yo escojo el lenguaje de programación, yo escojo mi máquina, yo escojo la información, hago mi programa bajo mis condiciones, bajo mis políticas, con mi propio análisis y lógica, ¿sí? Pero nos vamos a encontrar a veces con situaciones en que llegamos a una empresa y ya tienen el lenguaje de programación, ya tienen su propia máquina, ¿sí?, su propia tecnología, y ya tienen su propio programa. Y lo único que te van a decir es, señor ingeniero, señor Alexis, ingeniero Nicolás, yo necesito que usted utilice este mismo lenguaje de programación y utilice este mismo programa que me hizo el ingeniero hace 4 años, ¿sí?, y que usted me lo mejore porque está fallando. Eso es más complejo, ¿sí? ¿Por qué es más complejo? ¿Por qué creen ustedes que es más complejo el ejemplo que yo estoy diciendo? ¿Por qué creen ustedes que es más difícil el trabajo? Daniel, Juan, Alexis, ¿por qué creen ustedes que es más complejo, ¿sí?, el ejemplo que yo les digo? Es más fácil comenzar desde cero, ¿verdad? ¿Por qué creen que es complejo el ejemplo que yo les estoy diciendo? Ronald, Kevin, Elkin. Escribieron, profe. Ah, ¿no tiene micrófono? A ver, vamos a ver por acá. Profe. Juan Rosero dice, porque es un código ajeno. Perfecto. Uy, En sabe. otras palabras, Juan dijo, es un código ajeno, no es propio, ¿sí? Juan está diciendo que es un código que tiene otra analítica diferente a la mía, otra lógica diferente a la mía. ¿Y qué es lo complejo de esta situación? Lo complejo es que yo tengo que meterme en la cabeza del anterior programador. ¿Cuál era el propósito de él? Porque me quedaría fácil llegar y decirle, señor empresario, regáleme el teléfono del otro ingeniero, que quedas súper mal, ¿verdad? No lo vas a conseguir. Entonces, ¿qué te toca a ti? Comenzar línea por línea, instrucción por instrucción y tratar de entender el código de otra persona. ¿Listo? Entonces te vas a retrasar no mucho, o sea, poco no, sino mucho tiempo, ¿sí? Hay a veces hasta que llegan los propios ingenieros y dicen, se demoran tanto en recopilar y contextualizarse de ese código
de otra persona que prefiere 1000 veces, ¿sabe qué? Yo le hago otro mejor programa, desde cero, ¿sí? Es 1000 veces hacer eso que ponernos a pensar en la analítica de otra persona. Un código completamente ajeno. ¿Listo, chicos? Bueno, gracias, Juan, por el aporte. Muy bueno. Ok, vamos por acá. ¿Ven? Analítico y creativo. El análisis, la lógica. Definición. ¿Qué es un programa para ustedes? Yo les había dicho que existen dos tipos de conceptos, ¿no? Tenemos que nosotros saber diferenciar qué es un programa y qué es un lenguaje de programación. ¿Sí? Si yo les digo a ustedes qué es un lenguaje y qué es un programa, tienen que tenerla clara, ¿sí? Vamos a ver el fundamento principal de lo que es un programa. Dice, es una serie, un programa, un programita, es una serie de instrucciones. ¿Qué es una instrucción? Es una orden. Es una orden que yo quiero colocar en la máquina, en la pantalla, para que se ejecute. Esa es una instrucción. Si yo quiero colocar en una instrucción la declaración de unas variables enteras, float, char, string, ¿sí? Estructuras, quiero colocar un vector, es una instrucción que yo le estoy dando a la máquina para que las ejecute. Entonces dice, es una serie de muchas órdenes o instrucciones lógicas interpretadas por el PC, por la máquina, con el propósito de realizar un conjunto de operaciones o tareas. Si existe una operación o una tarea o un proceso, siempre, chicos, siempre me va a arrojar un resultado. Siempre. ¿Sí? Según sea la necesidad del usuario. Algunos me dirán, pero bueno, si solamente voy a colocar una instrucción donde va a ir la declaración de las variables, ¿qué resultado me puede arrojar? ¿Quién me puede decir qué resultado me arroja el programa si solamente tengo una instrucción en declaración de variables? ¿Quién me puede decir? ¿Qué creen ustedes que resultado me puede arrojar? Un error, profe. Un error. Perfecto. Un error de sintaxis o ejecutable. ¿Se acuerdan que miramos la anterior clase? De sintaxis o ejecutable. Tengo todo ok, las declaraciones están bien declaradas, está el punto y coma, está bien escrito pues las palabras reservadas, el int, el float, el chat, ¿sí? Vendría a ser un error ejecutable, que en el momento en que yo le doy ejecución, me sale un letrero, aquí no hay nada que ejecutar, ¿sí? Me cierra el programa. Es un error ejecutable, ¿listo? Eso es un resultado. También hace parte los errores de los resultados. Perfecto. Muchas gracias. Eso es un programa. Conjunto de órdenes lógicas para que interprete en la máquina, el computador, para poder darme un resultado. ¿Listo? Palabra, esto sí es una pregunta clave para el examen final. ¿Listo? Conceptos lógicos que permitan tener una nueva visión en la solución de problemas. ¿Sí? ¿Por qué habla de lógica? ¿Por qué habla de lógica? Porque yo no puedo ir, chicos, declarando o haciendo estructuras. Bueno, me hago un pseudocódigo sin un propósito, sin una visión. Si yo quiero sacar una suma, ¿sí? Simplemente con 3 variables, ¿ah? Simplemente lo hago, ¿verdad? Eso es una lógica, pero yo no es lógico de que si yo quiero sacar una suma, tenga que hacer una declaración de 5 variables, una estructura de vectores, de matrices, complejos. No es lógico, ¿verdad? Entonces, tenemos que tener siempre en nuestra cabeza la eficiencia y la eficacia del desarrollo de los pseudocódigos, del algoritmo, ¿sí? Porque independientemente, tengo que llegar a una pequeña solución, a sacar el resultado de esa suma, que es lo que necesitamos. ¿Listo? ¿Pero qué es un lenguaje? ¿Pero qué es un lenguaje a diferencia de un programa, a diferencia de una serie de órdenes?
para el computador. Dice, este lenguaje está diseñado para organizar algoritmos y procesos lógicos. ¿Cómo así? Que él va a coger todas esas instrucciones, esas órdenes del programa, ¿sí? Y las va a organizar, ¿sí? Las va a organizar ¿según qué? Según su propio lenguaje, su propia sintaxis, gramática, ¿sí? Si en C++ nosotros necesitamos el punto y coma al final, ¿sí? Él me va a decir, me va a exigir, no puedes culminar esta instrucción porque te hace falta el punto y coma, ¿sí? Trata como más bien de colocar todas esas órdenes, todas esas instrucciones lógicas que tú tienes, ¿sí? Y te las va a limitar con unas reglas. Y si existen esas reglas, significa que hay un orden, ¿sí? Con el propósito de controlar el comportamiento, dice, físico, lógico y la buena comunicación con el usuario humano. ¿Listo? ¿Sí está en claro, chicos, la diferencia entre programa y lenguaje de programación? ¿O tienen Sí, alguna profe. pregunta? Listo, perfecto. El resto sí, ¿no? Dice que el lenguaje, a diferencia de un programa, está compuesto por símbolos, instrucciones y relaciones lógicas. Cuando nosotros hablamos de que existen símbolos, instrucciones, relaciones físicas, lógicas, estamos hablando de que el lenguaje de programación me permite visualizar un código fuente. Si yo les digo a ustedes, el código fuente hace parte de un programa, ¿ustedes qué me van a decir? No, ¿verdad? El código fuente hace parte del lenguaje de programación. ¿Sí? Es por eso que me hablan cuando nosotros hablamos de código fuente, hacemos alusión a qué lenguaje de programación y en qué lenguaje de programación yo estoy implementando. ¿Sí? ¿Cuál es el código fuente de ese programa? ¿Qué saben decir? Entonces, a ver, el código es este, y uno llega y abre. ¿Sí? Es ahí donde nosotros nos vamos a encontrar con las partes de símbolos, instrucciones. Bueno, entonces sí tener en claro a quién pertenece el código fuente según el lenguaje de programación y que es simplemente un programa. Bueno, un programa puede ser la rutina de levantarme e ir al baño. ¿Sí? Yo me levanto, me pongo las chanclas, bueno, toda la situación, cojo mi toalla, segundo paso, tercer paso, me dirijo al baño, abro la ducha, ¿sí? Eso es un conjunto de series, de órdenes, ¿sí? A diferencia de un lenguaje de programación, ya existe un código, ¿ah? Ya existen las palabras reservadas, las variables, las declaraciones. Mírenlo aquí. ¿Qué es un programa? Tenemos a Excel, tenemos los buscadores de internet, exploradores, Figicilia, Firefox, ¿sí? Microsoft Word, Picasa, Photoshop, son programas. ¿Y qué hay dentro de todos estos programas? Conjunto de órdenes, ¿sí? Conjunto de órdenes o instrucciones para llegar a realizar una tarea. ¿Cómo qué tarea? Por ejemplo, yo no me puedo ir a Internet Explorer o a Firefox o a Photoshop y decirle que me haga la tabulación de las diferentes gráficas para llegar a un análisis de probabilidades. ¿Sí? Si yo me voy a este programa, no me va a dar resultado. ¿Por qué? Porque el Photoshop es un programa, ¿sí? Es un programa que está directamente elaborado para la creación de diseño gráfico, de fotografía, ¿sí? ¿Cómo va a poder hacer esa tabulación de probabilidades? Pues simplemente voy al programa que en realidad tenga esa solución, ¿sí? Que me pueda brindar esa solución. Entonces, es de ahí la importancia de conocer las características y los objetivos de cada programa que existen. Si yo quiero hacer esto, me voy a este programa. Cada uno tiene su propia necesidad, su propia actividad.
¿Listo? ¿Qué es un lenguaje? Estos son los lenguajes. Miren la diferencia. Tenemos PHP, tenemos Microsoft.NET, tenemos Pascal, Turbo, Free Pascal, nuestro famoso amigo y maestro, ¿sí? Java, HTML, el C++, el C numeral, ¿sí? Ya manejamos ya los diferentes tipos de lenguajes de programaciones con su propio código fuente, con sus propias reglas sintácticas, gramáticas, con su propio uso, ¿no? También con sus propias necesidades. Si yo quiero hacer una página internet, obviamente tú la puedes hacer en C++ o en C numeral, ¿sí? Pero se me va a dificultar un poco más, ¿no? Lo puedes hacer porque tienes que hacer la conexión de base de datos, conexión del internet, todo lo demás, ¿sí? ¿Por qué no hacerlo en PHP directamente? Si nosotros tenemos conocimiento para qué sirve cada lenguaje de programación, nos va a quedar mucho más fácil, ¿sí? Saber utilizar, saber identificar qué lenguaje voy a necesitar. Bueno. Tipos de lenguaje. El primer tipo de lenguaje, estamos hablando de los lenguajes de bajo nivel, ¿sí? Que serían ya los de la primera generación, ¿sí? Primera generación, ¿recuerdan tiempo atrás cuáles eran los primeros computadores que salieron? ¿Quién los utilizaba? ¿Quién los implementaba? ¿Quién eran las únicas personas que tenían acceso a estos computadores, a esta maquinaria? ¿Sí? Entonces dice, la primera generación dice, ejercen estos lenguajes de bajo nivel, ejercen un control directo sobre el hardware y que por lo tanto no pueden migrar. ¿Sí? Estos tienen no funcionan si no está sujeto a lo físico, al hardware. Por lo tanto, no se los puede mover de un lado para otro, no son flexibles. No se pueden exportar a otros computadores. ¿Por qué no se pueden exportar a otros computadores? Porque simplemente este lenguaje de bajo nivel no funciona si es en ese equipo. ¿Sí? Por eso aquí dice claramente, existe un control directo con el hardware. Por lo tanto, ese lenguaje de programación no lo podemos mover, no lo podemos utilizar en otro computador. Está ahí agarrado. ¿Listo? Dice, sacan el mayor provecho posible al sistema para el que fueron diseñados, pero no aplican para ningún otro. ¿Listo? Lenguajes de bajo nivel, pegados completamente al propio hardware. Control directo. Dice, se refiere a la reducida abstracción entre el lenguaje y el hardware. Hay abstracción, ¿sí? Es muy pequeña la abstracción. Al hablar de abstracción, estamos haciendo referencia a que no va a poder ser interpretado como la máquina lo hace. Yo podría hacer el posible pues, para que esa máquina pueda entender ese lenguaje de programación, ¿sí? Pero si yo quiero llevarlo a otro lado, la abstracción va a ser muy mínima. No se va a poder ejecutar como es debido, ¿sí? Es muy reducida la abstracción. Ok. Tipo de lenguaje otro, lenguaje de máquina assembler, ¿sí? O también conocido, chicos, como los lenguajes de programación de alto nivel. Miren ese lenguaje. ¿Sí? Dense cuenta que maneja instrucciones. Miren, BB00, BB02, BB05, 7, 8. Miren todo ese tipo de instrucciones que maneja. Escribe también, utiliza también palabras reservadas como write, txt, read, ¿sí? Miren, un poco complejo, ¿verdad? El lenguaje de máquina assembler, muchachos, por lo general es utilizado, perdón, corrijo,
me equivoqué en algo. Esto no es lenguaje de alto nivel, sigue siendo de bajo nivel, ¿sí? ¿Por qué es de bajo nivel? Porque el lenguaje de máquina assembler está creado para poder programar lo que se conoce comúnmente como los famosos microcontroladores, ¿sí? Ustedes han visto que son unas piecitas PIC, que le llaman, que es como ¿qué es? Un animalito que tiene muchas paticas alrededor y un solo cuerpo. Eso es un microcontrolador. ¿O qué es un microcontrolador? También los famosos microchips, ¿sí? Entonces, ¿cómo hace el ser humano para poder programar un microcontrolador o un chip? ¿Sí? Resulta que este microcontrolador tiene muchos puertos, muchas paticas. Hay unos que tienen 12, hay unos que tienen 24, hay unos que tienen 36 paticas, ¿sí? Pines, que le dicen electrónicamente, ¿sí? En ingeniería electrónica. ¿Qué es lo que tiene que hacer el programador para poder programar, desarrollar un lenguaje, un programa para que ejecute cada pin? Entonces, este pin va a ser esto, este segundo pin va a ser lo otro. Todo se maneja por medio de puertos, ¿sí? Miren aquí. Black de output, ¿sí? Entrada y salida del puerto. ¿Qué serial? Puerto B, ¿cómo se programa? ¿Sí? ¿Por qué está dentro de los lenguajes de bajo nivel el lenguaje assembler? Porque el microcontrolador, el dispositivo físico, va a depender completamente de el código, ¿sí? El lenguaje de programación va a depender completamente del microcontrolador. El microcontrolador no va a funcionar si no hay un lenguaje de programación. Si usted se lleva en ese microcontrolador a otra máquina, ¿sí? No va a poder entender, no va a poderse ejecutar. ¿Listo? Miren aquí de complejo. Por eso es de bajo nivel, que es muy difícil de entender. ¿Listo? Por lo general, la parte de los microcontroladores, ¿dónde se dan? ¿Dónde creen ustedes que? Deme un ejemplo de un microcontrolador, a ver, un proceso que miren ustedes en la vida real. ¿Dónde creen ustedes que existen los microcontroladores? ¿Quién me puede dar ese ejemplo? Está claro, muy claro. ¿Dónde creen ustedes que existen los microcontroladores o los microchips o los chips? En los celulares, en las Adentro del computadoras. computador, adentro internamente. Perfecto, exactamente, en nuestros computadores, en nuestros celulares, Es como un ¿sí? circuito integrado o algo así. Claro, un circuito integrado, ¿sí? Los microcontroladores son esas piecitas pequeñitas que son difíciles de programar y que tienen su propio lenguaje de programación que se denomina assembler, ¿sí? Un pequeño ensamblador. Perfecto. Lenguajes de alto nivel. Ya vimos el de bajo nivel, donde el lenguaje, ¿sí? Eh, eh, está directamente relacionado con la máquina, con el microprocesador, con el microcontrolador, ¿sí? Ahora vamos a ver los lenguajes de alto nivel, que son ya los de la segunda generación, una pequeña evolución, ¿sí? ¿Qué dice? Se caracteriza por expresar los algoritmos de una manera adecuada a la capacidad de pregunta cognitiva humana. Permite, obviamente, una máxima flexibilidad al programador a la hora de abstraerse o de ser literal. Al hablar de flexibilidad, ya sabemos lo que es flexibilidad, ¿verdad? Tratar de llevar mi lenguaje o mi programa a otro computador para que éste siga su propia ejecución, ¿sí? Ya va generando pues mayores ventajas. Genera un código más sencillo y comprensible. Este de aquí, difícil de comprender, ¿verdad? No es fácil de entender en bajo nivel. Yo les dije por ahí a ustedes nomás que estos son los PIC, los puertos, ¿sí? Las paticas de microcontrolador, y lo único que les dije fue entrada y salida del puerto. El resto
Nos queda difícil entender. Check the data byte. ¿Sí? Aquí miren que está hablando de un push the red value to the LEDs. ¿Qué bombillito va a prender y qué no? Pero es complejo, difícil de entender. En los tipos de lenguaje de bajo nivel, nos va a quedar mucho más sencillo y más donde va a haber mayor comprensión. ¿Sí? Escribir un código válido para diversas máquinas o sistemas operativos. Si yo escribo un lenguaje de programación en una máquina, uno, ¿sí? Yo tranquilamente me puedo llevar ese programa a la máquina número 2 y me va a funcionar correctamente. Siempre y cuando tenga el sistema operativo, ¿sí? Pues obviamente, ¿no? Que sea paralelo a esto. 3, dice, me va a permitir crear programas complejos en relativamente menos líneas de código, ¿sí? Más adelante vamos a ver más ejemplos. ¿Por qué creen ustedes que si el programa es complejo, va a tener menos líneas de código? Por lo que nosotros hemos visto hasta ahora, ¿sí? Hemos visto cómo funciona un vector, cómo funciona una estructura. Si yo hago un programa sin estructuras, ¿sí? Obviamente el código va a ser mucho más extenso. Me voy a alargar más, ¿verdad? Pero si empiezo a utilizar esas estructuras, que es la forma de cómo yo organizo la información y los datos, pues sencillamente me va a quedar con menos líneas, va a quedar más corto, ¿sí? Y si es más corto, les pregunto a ustedes, ¿me ejecuta menos líneas de código? Profe, disculpa que le ¿Cómo? interrumpa. El Ah, sí. compañero Jan Hader, que no puede entrar a la tutoría, que si puede ver si él está en la sala, profe. A ver, veremos si está en la sala Jan Hader. Estamos con Ronald, con Cristian, con Elkin, John Bolaños, Alexis, Daniel Rubo, Edwin Daza, Juan Rosero, Jan Hader. ¿Por qué no puede entrar? ¿Qué se le presenta? Que el link pues le sale que no ha empezado la clase. ¿Será que está en otra materia? Recuerdo que él es como perdido, se llama. Recuérdale que es lenguaje de programación 1. Sí, profe, le dijimos y pues le enviaron el link y todo, pero no puede ingresar. A ver, esperen un momento, voy a hablar con Jan Hader para poderlo vincular acá, ¿listo? Breve un momentico.
Bueno, chicos, ya está un poco como... Esperemos a que entre, pero de todas formas vamos a continuar con la grabación. Cualquier cosita, pues, ya Jader, que se contextualice con la grabación, ¿vale? Les recuerdo que la sala de las tutorías que estoy creando, las estoy haciendo en tipo reunión automático, en Meet automático. ¿Qué significa eso? Que el estudiante o la persona que simplemente tenga el link puede entrar automáticamente a la reunión. O sea, que no es necesario de que yo lo acepte, ¿sí? Si es o no estudiante, ¿sí? Este puede ingresar directamente a este link. Entonces, no sé por qué Jan Hader no se conecta con nosotros ni entra directamente. Puede ser problema de señal también, ¿no? Bueno, vamos a continuar. Compartamos pantalla por acá. Ok. Preguntaba, permite, dice, crear programas complejos en relativamente menos líneas de código. Les preguntaba, ¿qué beneficios tiene si yo hago un código, ¿sí?, con menos líneas, con menos instrucciones? ¿Qué ventaja hay para mi máquina? ¿Quién me puede decir eso? ¿Qué ventaja hay para mi máquina si se hace un código con pocas líneas? Profe, que la máquina lo le da más rápido. ¿Le da rápido qué, perdón? Lo leerá más rápido, o sea, lo procesa más rápido. Sí, lo procesa más rápido, se volvería un algoritmo más eficaz, eficiente. Pero ¿qué otra ventaja le da a mi máquina, a mi computadora? ¿No utiliza tanta memoria? Perfecto. Memoria RAM. Va a utilizar menos memoria RAM, ¿sí? Entonces, independientemente si estoy compilando, si estoy ejecutando el programa, sí, como dice el compañero, va a ser rápido, me ejecuta más rápido los resultados, ¿sí? Pero en general, hablando de mi máquina, ¿sí? Mi máquina no me va a abarcar tanta memoria, ¿listo? Entonces me la va a tener guardadita, respaldada, sin ningún problema, y me va a permitir utilizarla en otros procesos. Perfecto, muy bien el aporte. Ejemplos de lenguaje de alto nivel. De alto nivel. Tenemos el famoso BASIC, Pascal, Algol, COBOL, PL, el C, mírenlo aquí, Turbo C, Turbo Basic, Turbo Pascal, el C++, el Visual C, Visual Basic, ¿sí? El Delphi, Java, C numeral y el famoso Python, ¿sí? Esos son lenguajes de alto nivel. Bueno, al hablar, el compañero dijo que me saca más rápido el resultado. Y el otro compañero dijo, no ocupa tanta memoria en mi computadora, la memoria RAM. A Profe, eso hacemos. Dígame. Alexis también da una opinión en el comentario. Se utiliza menos procesador. Procesador de datos, no menos procesador de datos. Recuerden que el procesador, ¿qué es un procesador? ¿Sí? Es una pieza, un procesador, que me va a ayudar a organizar la información. ¿Sí? Eso es un procesador. A ver, esperen que me está escribiendo por acá este muchacho. Espérenme. Ah, no, este es. Espérenme un momentico. Vamos a ver si le damos salida por otro lado. Allá. ¿Listo? Bueno, a ver, miremos el comentario de Alexis. Alexis dice, se utilizaría menos procesador. Les pregunto, ¿qué es un procesador para ustedes? ¿No? Recuerden que si decimos menos procesador, no, o sea, ¿qué es el procesador? El procesador, ¿sí? Como la palabra lo dice, la CPU, ¿sí? ¿Qué es la CPU? ¿Qué es el procesador? Unidad, la U, central de procesos. Es un espacio,
¿sí? Donde me va a ayudar a organizar, a procesar la información. ¿Listo? Las instrucciones de un hardware, las instrucciones de, bueno, él me va a decir, ese procesador me va a decir por qué la tarjeta RAM tiene que manejarse así, por qué los buses tienen que estar conectados, por qué me funciona la pantalla, por qué me funciona el teclado, ¿sí? Entonces, si Alexis me dice, ¿se utiliza menos procesador? No, no es lo correcto, ¿sí? Vamos a utilizar nuestro procesador para un solo fin, ¿sí? Porque es una pieza y es la parte central para poder procesar la información, ¿sí? Me va a ayudar a generar, obviamente, operaciones aritméticas, matemáticas, me va a ayudar a controlar mi máquina, ¿listo? Es muy diferente, Alexis, para dejarte en claro el concepto. Bueno, vámonos por acá. Entonces, al hablar de eficiencia óptima de un programa, ¿sí? Ya estoy haciendo énfasis en la parte de estructuras, no vuelvo a declarar dos veces la misma variable, no vuelvo a declarar dos veces la misma estructura, la misma función, ¿sí? Porque recuerden que las funciones para eso son utilizadas dentro de un algoritmo, ¿no? Para que me ayude, ¿sí? A poder implementarlas durante todo mi pseudocódigo, durante todo mi programa. Entonces, estaría perdiendo mi tiempo si cojo la misma función 3 veces o 4 veces y la coloco como global. No me va a servir de nada, ¿verdad? Entonces, voy a ocupar más espacio, ¿sí? Y se va a demorar más en darme los resultados. Al hablar de eficiencia óptima del programa, estamos hablando de los famosos bucles, los bucles repetitivos, los for, los while, los mientras que, las funciones, ¿sí? Que les hablaba, los famosos objetos, donde existen clases, donde existen atributos, las famosas estructuras de datos, ¿sí? Variables, matrices. Si yo utilizo todas estas objetos, se podría decir, ¿sí? O instrucciones dentro de un programa, voy a tener la eficiencia óptima del programa. ¿Sí? Perfecto. Ya sabemos lo que es un programa, un lenguaje de programación, bajo, alto nivel, pero ¿qué son los famosos bytecodes? ¿Sí? Solo vimos nosotros, creo que en algoritmos 1, el anterior año creo que fue. ¿Qué son los bytecodes? Que es algo importante, ¿sí? Es un lenguaje intermedio. Y si hablamos de intermedio significa que está en el medio, ¿verdad? O me va a servir de comunicación con el polo sur, con el polo norte. ¿A quién va a comunicar este lenguaje, estos bytecodes? Al lenguaje alto con el lenguaje de bajo nivel. Es un lenguaje intermedio. Vamos a ver las características. Un bytecode, que es que cuando el programador hace un proceso de desarrollo, escribe el código fuente en Java y lo pasa por un compilador. Al usar de intermediario este programa que desarrolló este programador, ¿sí? Hace referencia a que va a buscar la forma de tratar de compilar. Ya saben qué es compilar. Compilar es traducir, ¿sí? Me va a ayudar a traducir lo que yo quiero que la máquina entienda. ¿Por qué le dicen bytecodes? Porque en un comienzo está en ceros y unos, ceros y unos. Y lo voy a compilar y lo voy a traducir para que la máquina lo entienda, a mi lenguaje. El famoso compilador. Es un traductor que transforma un programa entero de un lenguaje de programación llamado código fuente. ¿Sí? Si ya me traduce, si ya me lo transforma, este señor intermediario de bytecodes, que simplemente la máquina me va a entender. Si tú estás en un lenguaje de bajo nivel, también necesitas un compilador. Si tú estás en un lenguaje de alto nivel, también vas a tener un compilador. ¿Sí? Ese lenguaje intermedio es directamente proporcional. ¿Sí? ¿Qué significa? Que si queremos hacer una traducción
voy a necesitar de un compilador. Así esté en un bajo o alto. ¿Listo? Perfecto. Miren aquí. Esto es lo que hace. ¿Sí? Eso es lo que tenemos en realidad. Entendámoslo mejor. Tenemos un código fuente en cualquier lenguaje de programación. Este es C++. ¿Listo? Miren aquí el código fuente. Empieza realizando una pequeña clase. Recuerden que nosotros estamos manejando programación orientada a objetos. Vamos a crear una clase. ¿Cómo fue que yo les dije a ustedes cómo se crea una clase? Public class test productor escalar. ¿Sí? Si nosotros colocamos public class, estamos diciendo que vamos a colocar esa clase pública para todo nuestro pseudocódigo, que sea para todas las instrucciones de ahí en adelante. Dense cuenta que estas palabritas son palabras completamente reservadas y propias del programa, ¿sí? Propias del lenguaje de programación, C++. Public static void main, palabras reservadas, string, arg, ¿sí? Miren aquí. Int array, aquí ya está declarando los diferentes vectores. Int array 1 está colocando un contenido en el vector. Int array 2, ¿sí? Es algo que nosotros ya hemos visto. Es nuestro propio código fuente. ¿Listo? ¿Qué pasa al usar el intermediario? El bytecode, ¿sí? El bytecode, como ya es el compilado, en el momento en que yo ya tenga el código fuente con mis propias palabras y con la propia sintaxis, ¿sí? De nuestro lenguaje de programación, lo vamos a compilar para que lo entienda la máquina. Al darle compilación, se va a ir al bytecode. Y miren lo que hace el bytecode. 033B, 6400, 3L, ¿sí? Complicado, ¿verdad? ¿Qué es lo que está haciendo? Está cogiendo este código fuente y lo está tratando de traducir para podérselo pasar a la máquina. ¿Y cuál es el único lenguaje de máquina que entiende la máquina? El sistema binario. 0 y 1, 0 y 1, 0, 0, 0 y 1, 0, 0 y 1, solamente dos estados. Les pregunto, esto que está aquí, chicos, Juan, Alexis, John, Kevin, Nicolás, esto que estoy aquí señalando, ¿es igual a este código fuente? Otra vez, esto que tengo aquí, el código de máquina, ¿es igual a este código fuente? Sí, profe. Completamente igual. ¿Listo? Es simplemente una traducción. Ok. Esta es la interpretación directa, más gráfica, pues para que ustedes lo puedan entender, para los que no les quedó un poquito en claro, ¿sí? El ejemplo que yo les di, ¿sí? El programador, o sea, nosotros, los desarrolladores, ¿sí? Hacemos nuestro propio código fuente y para que sea entendido por la máquina, utilizamos un compilador para que pueda ser ejecutado por nuestra amiga y compañera, la computadora. Nuestra CPU, unidad central de proceso, con nuestra memoria, con nuestros dispositivos. Bueno, ¿sí? Esa es la parte gráfica para que ustedes puedan entenderla un poco mejor. ¿Tienen alguna pregunta hasta ahí, chicos, o vamos en orden? ¿O continuamos? Todo bien, profe. Todo en orden. Perfecto. Ok. POV, programación orientada a objetos. Las siglas, POV, POV larga. ¿Listo? ¿Cuál es la definición de esta?
Es un enfoque de programación, es un enfoque de programación que combina datos y acciones asociadas, combina, en otras palabras, los diferentes métodos, combina y se deja ayudar por medio de las diferentes estructuras, ¿sí? Nosotros podemos combinar diferentes métodos con bucles, con ciclos repetitivos, con vectores, con matrices. Esa es la ventaja de la programación orientada a objetos. Coge un objeto y él lo puede utilizar en cualquier función, en cualquier método, en cualquier estructura, ¿sí? Porque es un objeto. Si no fuera un objeto, si no estaríamos en un lenguaje de programación orientado a objetos, no podría hacer eso. ¿Sí? Bueno, espérenme un momento, voy a desvincular esto que me desconcentra. Eso, quitemos. Eso, ahí. Es un enfoque de programación que combina datos y acciones asociadas, métodos, funciones, estructuras lógicas, ¿sí? Los famosos objetos, dice. La PO o la POO, POB, según sus siglas en inglés, es un paradigma de programación que usa objetos en sus interacciones. Al hablar de interacción, se denomina interactuar, comunicación entre ellos mismos, ¿sí? Para lograr diseñar aplicaciones y programas informáticos. ¿Se acuerdan? Yo creo que fue con ustedes o creo que estoy... bueno, no recuerdo. No es con ustedes, es con otro grupo. ¿Sí? Más adelante vamos a ver un video donde ustedes van a poder identificar qué tan importante es un objeto dentro de la programación. Cómo le ayuda al desarrollador a poderse expresar, implementar un lenguaje, ¿sí? El código. Es de gran ayuda, es un gran avance dentro de la programación, ¿sí? Más que en la tecnología, ha sido de mucha ayuda. Estamos hablando de paradigmas, es un conjunto de conocimientos y creencias que forma una visión. ¿Se acuerdan una vez que yo les dije a ustedes, averigüen este paradigma? Creo que era de un estudiante, de un señor que se colgó desde la mitad de la habitación y yo les dije a ustedes cómo se ahorcó o cómo lo mataron, si todo estaba por dentro, todo cerrado y todo lo demás. Mami, ¿sí? ¿Recuerdan ustedes ese paradigma? Y que todos empezaron a decir, uy, tal vez se colgó, no, tal vez se subió en una silla, no, pero es que no hay muebles. Empezaron a dar todos diferentes puntos de vista, todos empezaron a dar soluciones alternativas, ¿sí? Hasta llegar a la solución. Eso es un paradigma. Es un conjunto de conocimientos y creencias que forman una visión, porque ustedes iban visualizando, ¿verdad? Eso es un paradigma. Y los paradigmas siempre van a estar sujetos, ¿sí?, a los diferentes objetos, métodos dentro de la programación, ¿sí? ¿Qué beneficios tiene la POB o la POO? Beneficios. Dice, vamos a realizar reutilizaciones de procesos. Ya no vamos a reutilizarlo, o sea, ¿para qué? Si ya lo tengo arriba declarado, ¿por qué tengo que volver otra vez a declararlo? Si yo lo tengo arriba ya, la función realizada, yo simplemente lo que tengo que hacer es llamar esa función, simplemente con el nombre, como decir, Lorena, venga para acá, ¿sí? La llamo. Ya no tengo que otra vez volverla a declarar. Entonces, vamos a reutilizar los procesos. ¿Listo? Dice, hace que programar sea más simple. Hace que un programa sea más simple, ¿sí? Hace que ese programa sea menos extenso, que tenga un mayor alcance, ¿sí? Más flexible, hace referencia. ¿Pero qué es un objeto? ¿Pero qué es un objeto dentro de la programación orientada? ¿Qué es un objeto? Todo objeto tiene características que lo hacen únicos, ¿sí? Todo lo que nosotros tengamos lo hacemos. Si yo les digo a ustedes el objeto de una silla, por favor díganme las características que lo hacen único. Ustedes me podrán decir, no, pues
sirve para sentarse, tiene cuatro patas, ¿sí? Pero ¿qué es lo que hace única esa silla? Algo tiene que tener diferente al resto de las demás sillas para hacerla única. Puede ser la marca, puede ser el confort, ¿sí? Puede ser hasta el color, puede ser hasta el tipo de madera, ¿sí? Características que lo hacen único. ¿Qué son esos atributos? Son simplemente las características, ¿sí? ¿Recuerdan que yo les había hablado? Lo del perro, ¿sí? La clase perro, cuáles son sus atributos, cuáles son sus características, ¿sí? Si nosotros tenemos el objeto y tenemos sus atributos, pues obviamente vamos a poder llegar a tener su propia clase. Define los datos que contendrán en el estado del objeto. Ya empezamos aquí a la parte de declaración. ¿Qué métodos va a hacer? ¿Sí? ¿Qué funciones, qué acciones va a tener ese perro? Va a ladrar, juega, corre, salta, con sus atributos. ¿Sí? Dice, es por eso que está determinado que una clase está compuesta de la siguiente manera. ¿Sí recuerdan ustedes? El nombre de la clase, atributo 1, atributo 2, característica 1, característica 2. Y en la parte de acá abajo ya vienen los métodos. Acción 1, acción 2, método, parámetro 1, tipo, parámetro 2, tipo. ¿Sí? Ejemplo, nombre de la clase perro. Atributo, tamaño, color, raza, edad. ¿Sí? Métodos, corre, ladra, salta. ¿Sí? Eso es. Entonces, ¿qué hacemos dentro de la programación orientada a objetos? Cogemos esa clase, cogemos ese objeto que se llama perro, ¿sí? Y yo tranquilamente ya lo puedo empezar a llamar durante todo mi pseudocódigo. Bueno, características, atributos, métodos que vendrían a ser los comportamientos del objeto, las acciones que éste va a hacer. ¿Listo? Para que lo tengan en claro, chicos. Ejemplo, tenemos este, miren. Veamos los siguientes ejemplos de clase y objetos. Tenemos la clase que se denomina vehículo, ¿sí? ¿Qué características tiene objetos de la clase? Objeto número 1, marca, Chevrolet, referencia, Aveo, modelo, 2012, placa, con números, color, rojo y un valor de 20 millones. Lo mismo acá, con el objeto número 2, marca, referencia, modelo, placa, y en el objeto número 3, lo mismo, mira, marca, referencia, todos manejan los mismos atributos, ¿sí? Todos tienen el mismo tipo de atributo, pero cada uno tiene su característica en especial. Este objeto 3 no es verde ni rojo, es azul, y vale 35 millones. Características propias y únicas. ¿Sí? Cada objeto tiene valores propios para cada una de las características de la clase. ¿Listo? Si nosotros identificamos correctamente las características de la clase, vamos nosotros a poder identificar y a desglosar ya tranquilamente el objeto. ¿Listo? Dice, nota final, los objetos que existen en el mundo real pueden ser conceptuales o físicos. Este que yo les acabo de hablar es simplemente un objeto físico. ¿Por qué físico? Porque la marca la podemos ver, la referencia la podemos ver en la tarjeta de propiedad, el modelo también lo podemos ver, la placa obviamente, el color pues es muy distintivo ahí, ¿sí? Y el valor también nos lo dan a conocer. Entonces estamos hablando de que este objeto maneja, ¿sí? Maneja datos, se podría decir, físicos, ¿sí? Otro ejemplo. Miren aquí.
Vehículo es el nombre de la clase. ¿Qué características o campos comunes tiene? Matrícula, modelo y potencia. Métodos comunes: matrícula, adquirir matrícula, get matrícula, get modelo y get potencia. Eso ya son las acciones. ¿Cómo adquiero la matrícula? ¿Cómo adquiero el modelo? ¿Cómo adquiere la potencia? ¿Sí? Ejemplo de objetos. ¿Sí? Tenemos una clase que se llama taxi y una clase que se llama autobús. Vamos a ver los atributos del taxi. Matrícula, tiene un taxi. El autobús tiene matrícula también. El taxi tiene un modelo. El autobús también. ¿Sí? El taxi tiene potencia. El autobús también. ¿Tiene el taxi un número de licencia? El autobús tiene un número de plazas. ¿Qué significa número de plazas? ¿Qué creen ustedes que se diferencia el número de licencia? Listo, el taxi tiene su número de licencia, que es un transporte público que puede trasladarse o puede manejar a diferentes personas públicamente y las puede trasladar a su destino. Pero ¿qué es el número de plazas dentro de un autobús? Significa el número de viajes que el bus puede realizar en la ciudad. ¿Sí? Es un atributo único de los buses y es un atributo único de los taxis. Número de licencia, número de plazas. ¿Cuáles son los métodos de estos dos objetos? ¿Cómo adquiero el número de licencia? ¿Cómo adquiero la matrícula? ¿Cómo adquiero el modelo? Y lo mismo acá. ¿Listo? Les dejo para que lo analicen, por favor. Los dos son carros. Los dos son medios de transporte, los dos tienen matrícula, los dos tienen modelo, tienen potencia, ¿sí? Pero hay una característica única que hace que el autobús no sea igual que el taxi, que es el número de plazas, ¿sí? El número de plazas no lo controlamos al taxista, ¿no? El taxista llega, coge su carro, bueno, si trabaja en una empresa, y él entre más viajes él recoja, pues para él mucho mejor. Pero ¿qué pasa con los autobuses? Lo limitan con el número de plazas. ¿Cuántos viajes usted hace acá en toda la ciudad? Zona norte, zona sur, zona centro. Usted tiene que venir y pasar tarjeta acá. A ellos los controlan, los monitorean de esa manera. ¿Sí? Es para hacer de este trabajo algo equitativo, ¿no? Perfecto. Herencia. Herencia. ¿Qué es una herencia dentro de la programación orientada a objetos? La herencia es específica de la programación orientada a objetos, donde una clase nueva se crea a partir de una clase existente. ¿Sí? Lo que se hereda de esa clase, ¿qué es? ¿Sí? Vamos a ver un ejemplo. ¿Qué más dice, perdón? La herencia. La herencia, lo que habitualmente se denomina las famosas subclases, o yo les decía en su comienzo, los famosos hijos, provienen del hecho de que la subclase, la nueva clase creada, contendrá los mismos atributos y los mismos métodos de la clase principal. ¿Sí? Es como el padre e hijo. ¿Qué le heredo yo a mi padre? Yo soy un ser humano, yo tengo dos ojos, yo tengo una nariz, yo tengo tantas clases, tengo tantos atributos a mi padre, ¿sí? Que yo le heredo eso. Le heredo el color negro de los ojos, le heredo el color negro, bueno, en general. Bueno, y soy yo una clase nueva, una clase creada que va a contener los atributos de mi papá y los métodos a veces de la clase primaria. ¿Listo? Un ejemplo por ahí. Sigamos con el ejemplo del vehículo. Tengo la clase padre, que es la mayor, que se denomina vehículo. Hay diferentes tipos de vehículo, ¿sí? ¿Cuáles vendrían a ser las subclases de ese vehículo? Un coche, ¿sí? Es un vehículo. La moto es un vehículo. El bus
es un vehículo, y estas vendrían a ser las clases hijas o derivadas, las famosas subclases del vehículo. ¿Sí? Atributos. El coche, que es un vehículo, tiene marca, color y modelo. La moto, que es un vehículo, tiene marca, color y modelo. Y el bus también tiene marca, color y modelo. Atributos similares. Iguales. ¿Sí? Mírenlo aquí. Tengo una clase padre que se llama vehículo, con sus propios campos comunes, con sus propios métodos comunes, ¿sí? ¿Dónde están las subclases? Tengo un taxi, tengo un autobús, que es un vehículo. Pero, a diferencia de los campos comunes, dense en cuenta que aquí tengo matrícula, modelo, potencia. ¿Por qué no lo relaciono aquí? Aquí tienen que ir, ¿no? Aquí tienen que ir, se supone, los campos comunes del vehículo, porque el taxi es un vehículo. No lo pone, ¿por qué? Porque se supone que ya es una herencia y ya tenemos y contamos con estos campos. Entonces, lo único que lo distingue al taxi de este vehículo y al taxi del autobús es el número de licencia, como también el número de plazas del autobús. Solamente coloco ese. ¿Sí? Porque ya sabemos. Entonces, si yo le digo, a ver, Juan, dígame por favor los 4 atributos que tiene el taxi. Nómbramelos. ¿Cuáles son los 4 atributos que tiene el taxi? A ver si me están entendiendo. Nómbrame los 4 atributos que tiene el taxi. Juan Rosero. Él no tiene micrófono, profe. Ah, no tiene micrófono. Ah, bueno. Entonces vamos con... A ver, Nicolás, nómbrame, por favor, los 4 atributos que tiene el taxi. Profe, Juan escribió puertas, ruedas, entre otros. No, perdidísimo ese Juan. Perdidísimo, perdidísimo. A ver, vamos con Nico. Diga, Nicolás. ¿cuáles son los...? Sí, dígame, Aquí, profe. ¿Cuáles son? aquí en esta imagen, con este ejemplo, ¿cuáles son los 4 atributos que tiene el taxi? Pues diría que yo el número de licencia... No, paila, perdón. Sí, El iba color. bien. ¿Número de licencia? ¿Sí? No. Sí, Ah, el número de sí. licencia. Faltan 3 más. ¿Sigo? Faltan 3 más. No, Si este es el profe. padre, si este es el padre y este es el hijo, dime por favor los atributos que tiene el taxi. ¿Modelo? Modelo, bien, Ah, matrícula. Y y potencia. potencia. Perdón. Parezco. Perfecto. ¿Listo? Esas son, muy bien, Nico. Esos son los atributos. Si yo les digo cuáles son los atributos del autobús, cuáles son los 4 atributos del autobús, ¿cuáles son? Número de plaza, matrícula, modelo y potencia. Potencia. Ah. ¿Listo? Ok, perfecto. Bueno. Clase, atributos y métodos. Vamos a ver a continuación, ¿sí? Vamos a hacer un pequeño taller práctico para que entiendan bien cuál es el concepto de la herencia dentro de la programación orientada a objetos. ¿Listo? Bien. Acá. Listo. Vamos a colocar el videíto para que ustedes, por favor, lo visualicen. ¿Sí? Es un video corto de unos 3 minuticos aproximadamente. Cada uno, por favor, en sus computadores peguen el link y me avisan cuando acaben y hacemos la pequeña retroalimentación. ¿Listo? Bueno. Profe, esta clase yo creo que pues la hemos visto ya, ¿no? Sí. Ya lo vimos, yo también. Me dije, iba a decir eso. ¿Sí? ¿Cuál? La Sí, de... profe, la la vimos de... nosotros. Fue como Esa de... Yo sí dije. ese último,
Día pues que Porque, nos dijeron que nos fuéramos ¿sí? para la casa, profe, Es por donde lo todo lo vimos. de la pandemia y eso. Sí, porque el Ese video que día sigue a continuación es de este. se me hace, No sé si de se me hace pronto, conocido. sí, ¿verdad? Sí, profe, ese sí, el mismo, profe. Lo Es el vi. de los jugadores de fútbol. No lo había tenido en cuenta, pero bueno, listo. Lo importante, muchachos, es, si gustan, miren el video, vuelvan Es de 11 minutos. Ajá, es de 11 minuticos, ¿sí? Me imagino que el ejercicio de que hagan una clase de persona, animal, objetos, ¿ya la hicieron esa también? Sí, creo. Sí, Y el profe. taller también. Sí, Esa Todo lo también. también, hicimos obvio. en el primer semestre. ¿En qué materia? ¿En algoritmos será? Sí, algoritmo. Profe, en algoritmo. Caramba, bueno, hagamos de cuenta que esta clase pues fue una pequeña Retroalimentación. retroalimentación, se podría decir. Bueno, listo. Sí, Lo sí. importante, chicos, bueno, compartamos aquí pantalla. Por aquí. Eso. Sí, porque la actividad que también les iba a dejar, pues se trata de eso. Pronto no tuve en cuenta eso. Este ejemplo práctico, si ustedes ya lo vieron, ¿cuál vendrían a ser los atributos del jugador? El jugador tiene su propia velocidad, el jugador tiene su propia precisión, tiene su energía, ¿sí? Estos vendrían a ser los atributos, además de que sea físico, pues, ¿no? Porque eso también cubre dentro de la programación, ¿sí? El cómo elaborar el aspecto físico de un jugador. Eso ya hace parte también de los atributos. Es por eso que si ustedes se dan cuenta, la programación de este juego, de este videojuego, es supremamente extensa. Aquí estoy solamente colocando una pequeña, están programando una pequeña clase de cuando él tira al arco, cuando él pasa el balón corto, un pase corto, pase el centro, pase filtrado, ¿sí? Son acciones o métodos muy pequeñitas que hacen parte del jugador. ¿Listo? Bueno, pues no, chicos, ahí sí me han corchado. Dejemos esta clase hasta el día de hoy, hasta ahí, no vamos a dejar actividad, ¿sí? Pues Claro, ojalá pues, lo importante es que la verdad pues ustedes puedan afianzar un poquito más sus conocimientos, ¿sí? Hay más videos dirigidos a la programación orientada a objetos en la parte de la herencia. Entonces, si ustedes pueden pues entrar a YouTube, creo que me imagino que en ese mismo, a ver, miremos por acá, en ese mismo link también se van a encontrar ustedes con diferentes tipos, ejemplos, ¿sí? De la programación orientada a objetos, la lógica de la programación, ¿no? Más que todo. La clase siguiente, ya vamos a continuar pues con, vamos a ver, ¿qué más ustedes han visto, muchachos? Porque la verdad me dejaron, a ver, plasma. uy, a ver. Un ratico. ¿Han visto tipos de métodos? Método función, método void. ¿Sí? De pronto. Sí. Métodos principales, excepciones. Bueno, esto creo que no hayan visto. 24. Muchachos, pues dejemos hasta ahí la clase. Gracias por el dato que me pasaron. Voy a pues ahorita a visualizar hasta qué temática miramos en algoritmos. ¿Listo? Pues para continuar con lo del módulo directamente. Bueno, muchachos, eso sería todo por hoy. Muchísimas gracias por su tiempo. Ya nos estamos viendo pues ya la próxima clase. ¿Listo? Profe. Listo. Ya nos vemos. Chao, muchachos. Ya nos vemos. Hasta luego, profe. Chao, Hasta hasta luego, luego. profe, que esté bien. Chao. Gracias, chao, ya nos vemos. Hasta luego, profe.
Chao, Cristian.